Como un club que tuvo que dividir el costo de la comida para pagar a sus jugadores, se convirtió en una de las mayores potencias de Sudamérica y el más odiado de Brasil. En los años 2000, el Flamengo era sinónimo de crisis, sueldos atrasados y titulares humillantes en los periódicos. Pero, en menos de una década, se transformó en una máquina millonaria, estadio lleno, estrellas internacionales y derechos de TV inflados. ¿Cómo ocurrió esa transformación? ¿Quiénes fueron los nombres detrás de esta remontada? Hoy vas a entender los bastidores de la transformación más radical en la historia del fútbol nacional, con nombres, cifras, polémicas y un detalle que los hinchas rivales jamás van a admitir. El hoyo era profundo, y apestaba. A finales de 2012, el Flamengo estaba hundido hasta el cuello. La deuda total superaba los 360 millones de dólares al cambio de la época. Tenía sueldos atrasados, deudas laborales, cobros de proveedores, embargos sobre ingresos de televisión. Y el fútbol, un caos total. Para que te hagas una idea, el club no podía fichar jugadores de peso. El plantel estaba formado por apuestas, veteranos al borde del retiro y jóvenes de la cantera arrojados a los leones. El nombre Flamengo seguía siendo gigante, pero era solo eso, el nombre. ¿Quién salvó al Flamengo? La remontada comienza en 2013 con la llegada de Eduardo Bandeira de Mello, un gestor procedente del Bundes, sin vínculos con la vieja política del Flamengo. Asumió el mando con un discurso claro: o ponemos orden en la casa, o el Flamengo va a terminar como el Vasco. Sí, esa frase circulaba en los pasillos del club. Bandeira trajo consigo un equipo de gestión técnica. Uno de los nombres más importantes fue Rodrigo Tostes, ex vicepresidente de finanzas, que asumió la misión de reorganizar la vida financiera del club, cortando hasta la médula. En los primeros años, el Flamengo se volvió un club aburrido. Dejó de contratar estrellas, rechazó adelantos de Rede Globo, la mayor cadena de televisión del país y hasta entonces dueña exclusiva de los derechos de transmisión del fútbol brasileño, priorizó el pago de deudas y estableció un techo salarial. Jugadores como Ronaldinho Gaúcho, que aún tenía montos pendientes por cobrar del club, llevaron al Flamengo a los tribunales. El caso de R10 incluso fue portada. Él demandó al club exigiendo más de 20 millones de dólares en la época. El objetivo era simple: no gastar más de lo que se recauda. Una herejía en el fútbol brasileño. El plan: pagar, negociar, fraccionar. El club se adhirió al Profut, el programa de parcelamiento de deudas con el gobierno. Renegoció impuestos y cargos atrasados, fraccionando todo en hasta 20 años. Solo con eso, limpió una parte de la deuda que superaba los 150 millones de dólares solo con el fisco. Pero también buscó acuerdos con exjugadores, empresarios, proveedores y bancos. Incluso hubo jugadores que aceptaron recibir pagos en cuotas pequeñas, solo para poder volver a hacer negocios con el club en el futuro. El club solo empezó a contratar jugadores de peso a partir de 2017, cuando ya había reducido su deuda en más del 40%. 2019, el año en que todo cambió. Flamengo ya venía organizando la casa desde 2013, pero fue en 2019 cuando todo Brasil se detuvo y se dio cuenta: uy, estos tipos de verdad se hicieron ricos. Y no solo ricos en el sentido financiero, fue un equipo millonario, campeón y mediático, un producto completo. Ese año, el club gastó como nunca. Solo para traer a Arrascaeta, que jugaba en Cruzeiro, pagaron cerca de 17 millones de dólares en ese momento, la mayor contratación en la historia del fútbol brasileño hasta entonces. Y ni siquiera fue el único. Gabigol llegó del Inter de Milán, ya valorizado. Bruno Henrique, comprado al Santos. Filipe Luis, directamente del Atlético de Madrid. Rafinha, ex Bayern de Múnich. Más tarde, Gerson del fútbol italiano. Era casi una selección, pero el club no hizo eso de la nada. El dinero venía de una combinación poderosa: derechos de TV inflados, patrocinios enormes, estadios llenos, un programa de socios en auge y la venta de jóvenes talentos de la cantera. El balance millonario. Para que te des una idea del salto, en 2013, el ingreso total del Flamengo era de 212 millones de reales, unos 100 millones de dólares. En 2019, ese ingreso saltó a 950 millones de reales, aproximadamente 240 millones de dólares. Y en 2022, el club superó los 1.200 millones de reales, cerca de 230 millones de dólares, según la cotización del post-pandemia. Los ingresos crecieron en reales, pero la moneda brasileña estaba devaluada.
A pesar de eso, este crecimiento colocó a Flamengo entre los 20 clubes más ricos de América. Y lo más impresionante, sin SAF, Sociedad Anónima de Fútbol, sin dueño extranjero. Todo con gestión interna, aumentando los ingresos principalmente a través de derechos televisivos y patrocinios. Gestión estilo empresa. Uno de los mayores responsables de este cambio fue Fred Luz, quien asumió la dirección general y trajo una mentalidad corporativa al club. Todo se volvió hoja de cálculo, KPIs, metas, cronogramas. El fútbol se volvió PowerPoint y los resultados empezaron a aparecer. Además, Flamengo creó departamentos especializados, marketing, jurídico, cumplimiento, compliance, financiero. Todo con profesionales del mercado, y no con amigos del presidente. La influencia tras bambalinas. Con tanto dinero y poder, Flamengo también empezó a pesar en la política del fútbol. En 2020, rompió con Rede Globo y comenzó a negociar por su cuenta los derechos de transmisión del campeonato carioca, una pelea enorme que sorprendió a los rivales y terminó en los tribunales. Mientras tanto, presidentes de clubes como Vasco, Fluminense y Botafogo acusaban a Flamengo de querer fundar su propia liga, con los equipos más ricos, excluyendo a los demás. Y la verdad, era casi eso. Flamengo empezó a liderar los debates de la Liga Forte Futebol y de la Libra, dos propuestas distintas de ligas nacionales, intentando tomar el control del Brasileirao al estilo Premier League. La máquina de marketing. Hoy en día, Flamengo vende camisetas, entradas, plan de socios, su propio sistema de pay-per-view, en algunos partidos, NFT de goles históricos, canal propio con entrevistas exclusivas, e incluso, experiencias VIP para que el aficionado se tome fotos en el centro de entrenamiento, el Ninho do Urubu. Es una operación de marketing tan bien estructurada que, en 2021, el club generó casi $30 millones solo en patrocinios, la cifra más alta de América Latina. Y un detalle curioso, incluso los viajes internacionales son pensados estratégicamente. En 2022, el club hizo la pretemporada en la Florida Cup, en Estados Unidos, no solo por la preparación física, sino porque sabía que allí había una enorme comunidad brasileña para explotar comercialmente. El nuevo desafío, mantenerse sin caer. Hoy, Flamengo ya no es ese club en recuperación, es una potencia consolidada, pero eso también significa que caer ahora tiene un costo mucho mayor. Y el panorama del fútbol brasileño está cambiando rápido. Palmeiras tiene una gestión modelo, Atlético tiene estructura, los clubes con modelo SAF están llegando con dinero y la afición exige cada vez más. La afición, motor y trampa. Con más de 40 millones de aficionados, Flamengo es un fenómeno de masas. Es gente de todo tipo, de todos lados. Eso hace que el club sea un monstruo en audiencia y en consumo. Solo el programa de socios llegó a tener más de 100.000 inscritos en 2019, generando más de $17 millones al año. Pero eso también creó un monstruo en las gradas y en las redes sociales. Técnico que pierde 3 partidos, fuera, jugador que falla un pase, mercenario, directivo que no contrata, a la cárcel. Flamengo se volvió una olla de presión constante. Incluso con títulos, los protagonistas viven bajo presión. El propio Dorival Jr., campeón de la Copa de Brasil y la Libertadores en 2022, fue despedido poco después. ¿Quién lo entiende? Relación con la política, influencia u oportunismo. Tras bambalinas, Flamengo también empezó a hacer política, y eso molestó a mucha gente. El presidente Rodolfo Landim, por ejemplo, tiene relaciones cercanas con figuras del alto gobierno federal, incluido el expresidente Bolsonaro. Incluso fue considerado para cargos estatales y participó en reuniones en Brasilia para negociar el regreso del público a los estadios durante la pandemia. Para algunos, eso fue visión estratégica y habilidad política. Para otros, fue oportunismo y falta de empatía, especialmente en un momento en que Brasil vivía un colapso en su sistema de salud pública. El fantasma del Cruzeiro y el miedo a la caída. Hoy el Flamengo es rico, pero todos recuerdan lo que pasó con Cruzeiro, ¿no? En 2014 también era campeón, tenía estrellas, una afición vibrante, y cayó en 2019, hundido en deudas y mala gestión. Ese es el alerta que ronda el Ninho do Urubu, porque la vanidad crece con el dinero, y el Flamengo ya ha mostrado señales de peligro. En 2020 contrató a Domenech Torrent, luego a Rogério Ceni, después a Renato Gaúcho y a Paulo Sousa, todo en menos de 2 años. Gastó más de $75 millones en refuerzos entre 2020 y 2022, pero sin repetir el éxito de 2019. Si pierde el control, se convierte en un gigante con pies de barro. La misma hinchada ya dio señales de que no perdona la decadencia. Y en el fútbol, la línea entre la cima y el fondo es finísima.
La solución para mantener el éxito, continuar con responsabilidad financiera, escuchar a la hinchada, pero no ser rehén de ella, cuidar las categorías de base, y jamás olvidar que el fútbol sigue hecho de personas, no solo de hojas de cálculo. Si hay un club que demostró que es posible levantarse, ese club es el Flamengo. Salió del barro, enfrentó el caos y se volvió una potencia. Si ellos pudieron, cualquiera puede, pero solo si tiene el coraje de hacer lo que duele, de enfrentar las críticas y de hacer lo correcto. El éxito del Flamengo no es suerte, es el resultado de haber hecho lo que nadie quería hacer hace unos años. Si te gustó esta historia y quieres más detrás de cámaras como este, dale like, suscríbete y compártelo con ese amigo que solo sabe quejarse del Mengao. Capaz aprende algo.